y extender el perdón a otros. Es fácil decírselo a los demás. Ahora, cuando Dios nos cambia nuestros propios planes, sale de nuestro corazón lo que realmente creemos de Él. Algo así fue lo que ocurrió con Jonás. No sé si tú habrás leído este corto libro del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos narra los profetas que hablaron de parte del Señor con esa gran máxima al inicio de he aquí palabra de Jehová. Vino a. Y es muy interesante, porque yo sé que tú has leído el libro de Jonás, que el único profeta del Antiguo Testamento al que palabra de Jehová vino a él. ¿Y qué hizo él? Huyó. Hoy vamos a entrar en este pasaje de la Escritura y quiero animarte a reflexionar un poco si realmente tú, que has caminado con Cristo tal vez un mes, un año, 10 años, te identificas con Jonás o no. Y si tú has venido por primera vez, yo quiero invitarte esta mañana a que reflexiones en la palabra del Señor y cómo el Señor te invita a confesar el único que es digno de alabanza y adoración, al Dios soberano, nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a leer las Escrituras. Abre tu Biblia en Jonás. Vamos a leer rápidamente los 17 versos que tiene este pasaje. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás, escuche, ¿dónde estaba Jonás? Había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más, y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Señor, has hecho como has deseado.
Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Palabra del Señor para nosotros. Padre, gracias por invitarnos esta mañana a recordar, y quizás algunos por primera vez, a escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y por eso decimos como el apóstol Pedro: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida para nosotros? Hoy venimos ante ti, Señor. Habla nuestro corazón, Padre. Convence, Señor, nuestra mente, vence nuestra resistencia, Señor, e instala tu palabra preciosa, poderosa, única, soberana en nuestras vidas, Señor, y transfórmalas para tu gloria y el bien de esta ciudad, Señor, el bien de Santa Marta, el bien que tú quieres darle a esta ciudad, tu misericordia a través de los tuyos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en estos versos, quiero mencionarte algunos temas referentes al libro de Jonás. Jonás, como te decía, es uno de los profetas menores, y no es menor porque sea insignificante, sino porque es corto, es breve el libro. 4 capítulos que en una sentada, tal vez 20 minutos, lo lees rápidamente. Pero Jonás también fue uno de los profetas que gozó de la bendición de Israel. Jonás había profetizado que el Señor restauraría unas murallas, y el Señor la restauró. Así que Jonás era un profeta que vivía en la abundancia y, por decirlo así, la opulencia de Israel. Jonás era como uno de esos hombres que gozó de las bendiciones de la política israelita. El beneplácito de aquellos que lideraban la tierra de Israel. El Señor le hace esta llamada muy profunda, pero este texto, que está 4 capítulos que se narran acá muy rápidamente, que se describen tantos detalles, miren los elementos que tiene. Jonás es el libro que solamente tiene un nombre que se nombra. Jonás. Los marineros no tienen nombre. El gran pez no tiene nombre. El gusano no tiene nombre. Nada en este libro tiene nombre excepto Jonás. Ya el narrador nos está apuntando a alguien en particular. Jonás es interesante porque no es tanto lo que Jonás dice, sino Jonás lo que está haciendo en este libro. Realmente el libro nos presenta al hombre que cree conocer a Dios, que teológicamente correcto en todo, pero actúa diferente. El reformado que actúa diferente. Él puede reconocer ahí la soberanía de Dios, pero huye de la soberanía de Dios. Qué raro este Jonás, ¿no les parece? Pero Jonás es muy interesante que en los 4 capítulos, cada capítulo se muestra cómo todo obedece al Señor. El viento obedece al Señor, el mar obedece al Señor, los marineros terminan obedeciendo al Señor, el gran pez obedece al Señor, el gusanito obedece al Señor, la gran planta obedece al Señor, pero ¿saben quién no obedece al Señor? Qué tristeza ver un hombre, siervo de Dios, que en 4 capítulos se ve su renuencia a someterse al Dios que proclama. Es sorprendente, es tan extraño esto, tan contrastado en este pasaje. Pero el texto comienza con algo importante. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a Nínive. Estudiosos saben que Nínive comienza aún desde muy al principio de los pueblos que se crearon. Pero Nínive se caracterizaba por ser un pueblo pagano, muy violento,
De hecho, otro profeta narra que Nínive mataba a sus víctimas, si usted sabe qué significa empalar, de esa manera, descabezándolos. Era sanguinario por excelencia Nínive. Y a este es el pueblo al que Jonás es llamado a una misión. La misión de Dios para Jonás. En últimas, podemos empezar diciendo que Jonás huye, creyendo que huye de la voluntad de Dios, pero estás huyendo de la misión de Dios. Nadie se escapa de la acción soberana de Dios. Así que vamos a entrar a este texto con tres perspectivas. La primera tiene que ver con la perspectiva de los marineros. Ahí en nuestro capítulo leímos unos hombres que estaban en el barco. Vamos a apreciar por un momento cómo se describe este tema de los marineros acá. ¿Qué importancia tienen para este capítulo y para el libro? También la perspectiva de Jonás, por supuesto. Aquí hay una perspectiva muy clara que Jonás nos presenta. Y finalmente la perspectiva de Dios. ¿Cómo se ve Dios en este pasaje? ¿Qué nos quiere decir el profeta, el Señor, mostrándonos a través de este libro quién es Dios para nosotros? Entonces, en primer lugar, miremos a los marineros. Usted se encuentra en este pasaje rápidamente en los versos 2 y 3, con que Jonás desciende a Jope. Dice el texto, Jonás se levantó, pero para huir de Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y desciende a Jope. Ahí se encuentra un grupo de personajes, marineros. Él paga un tiquete y se sube al barco. Entra al barco y lo primero que ocurre en el verso 4 es que el Señor desata una gran tormenta. Sobre el mar un fuerte viento y una gran tempestad empieza a golpear a ese barco y a golpear a ese barco de tal manera que estos marineros empiezan a temer. Ahora una pregunta muy básica que uno puede hacer acá es, ¿por qué hombres marineros experimentados que se dedicaban al mundo de transportar gente en barcos tenían tanto miedo acá? Ustedes saben que aquí, pues en esta tierra que también tienen un mar grande, uno sabe cuando el viento está en contra, uno sabe cuándo puede salir y cuándo no. Yo recuerdo cuando he venido aquí a la costa que me dicen, no se meta porque el mar está picado. ¿Qué significa que el mar esté picado? Ustedes saben más que yo. Pero estos marineros que seguramente habían visto que todo estaba muy bien, se embarcan y es porque el Señor prepara este viento y este mar. Es el Señor el que prepara esto. Dice, el Señor desató. Un aspecto teológico aquí para que sepan de entrada, si tienen la Nueva Biblia de las Américas y aparece la palabra Señor en mayúscula, ¿sí la encuentran ahí? Es específicamente la palabra dedicada para decir el Dios del pacto. En otros momentos y pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento se menciona a Dios, se menciona a Adonai, pero aquí se menciona al Dios del pacto, enfatizando que el Dios que aparece aquí es el Dios de Israel, el que hizo una alianza con el pueblo de Israel. Bueno, en primer lugar dice que estos hombres tienen un gran temor, verso 5, un gran miedo se les levantó a ellos también. Esa es la hora de la desesperación, si tú te das cuenta en este pasaje, que ellos, ¿qué hacen? Mira el texto, cómo actúan ante la adversidad. Y lo primero que ellos hacen es buscar a sus dioses. Mira, leamos nuevamente verso 5. Los marineros tuvieron miedo. Y ante el miedo, ¿qué hace una persona que no conoce al Dios verdadero? Clamaba a su Dios. Clamaron a sus dioses. En esa época, muchos dioses paganos en el entorno de Israel, ellos empiezan a clamar a sus dioses, no sabemos qué tipo de dioses eran, pero ¿saben qué comienza diciéndonos este texto? Que esos dioses le fallaron. Esos dioses se quedaron callados y no pudieron hacer nada ante esa gran tormenta.
Es muy importante entender esto porque ellos pasan, vas a ver en este pasaje, de adorar cualquier ídolo, cualquier Dios con D minúscula y resultan adorando al Dios verdadero. ¿Qué ocurrió ahí? Yo quiero decirte de entrada que tal vez muchos de nosotros en algún tiempo, tal vez en este tiempo, hemos depositado nuestra confianza en algo o alguien. Y te has dado cuenta o te vas a dar cuenta que te va a fallar. Porque esos dioses fallan. Por ejemplo, si tú confías mucho en el control, si tú confías mucho en las finanzas, en el dinero que tienes tal vez atesorado un dinero, ese Dios un día te va a fallar. Tenemos muchos dioses como seres humanos, ídolos. Idolatramos la comodidad. ¿Cuántos quisiéramos aquí un aire acondicionado? Pero el problema no es querer el aire acondicionado, el problema es si yo no tengo vida, si la comodidad no existe para mí. Si no puedo tener comodidad, mi vida no tiene sentido. En el momento de la prueba, en el momento de la crisis, en el momento de la tormenta que se levanta, ahí es cuando empieza a emerger en quién estás confiando tú, en quién estás creyendo tú. Y debo decirte la mala noticia, que eso en lo que tú estás confiando, que no es el Dios verdadero, te va a fallar. Tú estás de pronto confiando en un novio, porque ese novio finalmente te va a dar la felicidad. Déjame decirte que no es así. Tú estás confiando en un trabajo o en un proyecto, qué sé yo, en tantas cosas que confiamos los seres humanos. Va a llegar el día en que te vas a acordar que eso te va a fallar. Ellos se dieron cuenta. Empezaron a tirar todo a ver si podían aligerar el barco y nada ocurría. Cuando el capitán del barco baja, parte baja del barco y se encuentra con Jonás dormido. Esperemos que no como algunos hoy. Dormido allá abajo. Trata de despertarlo y utiliza las mismas palabras que el Señor cuando le dice en el verso 1, levántate y ve a Nínive. Es el mismo verbo que utiliza para decir levántate y haz algo. Y ellos desesperados por tratar de resolver la situación echan suertes. Y fíjense cómo es que aún Dios utiliza todo ese paganismo para mostrarles a ellos que Dios es soberano. Ellos empiezan a echar suertes para saber quién era el que había hecho tanto mal dentro de ellos y aparece Jonás. Proverbios dice lo siguiente, Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Así que cualquier cosa que hicieran estos paganos, finalmente Dios mostraría su voluntad. Y bueno, se dan cuenta que Jonás, le preguntan a Jonás y van y lo investigan. Van y hacen toda una investigación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿De qué pueblo eres? Les empezó a intrigar este hombre. Pero lo que más intriga aquí es la respuesta de Jonás. Le responde con una frase teológica digna de gracia soberana. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar, que hizo el mar del cual yo estoy usando para huir, y la tierra. Pero los hombres se atemorizan aún más, fíjense el temor, cómo se incrementa, tienen miedo del mar, del viento, luego tienen miedo de la respuesta de Jonás, cómo es que este hombre nos hace tal daño, porque se dan cuenta que el problema era él. ¿Qué haremos contigo? Dicen. Porque ellos querían, y es lo interesante del pasaje, ellos querían salvar a Jonás.
Jonás tenía un corazón tan duro, ya pasaremos ahí a la perspectiva de Jonás, pero quiero enfatizar aquí que estos hombres tenían una misericordia que no estaba demostrando Jonás. Tenían una teología torcida, pero mostraron una misericordia verdadera, mientras que Jonás tenía una teología correcta, digna, de 5 instituciones. La institución de Jonás, pero una práctica no digna de lo que decía creer. Finalmente los hombres se desesperan, con afán tratan de resolver el asunto y miran el verso 14. Ellos descubren al Dios verdadero en medio de la crisis. Y yo quiero animarte a ti, tal vez tú estás viniendo por primera vez, no sé si estás experimentando una crisis. Muchos venimos a Cristo, venimos a una iglesia porque estamos en un momento difícil de turbulencia, tal vez en el matrimonio, en el trabajo, en algún lugar. Una crisis que estoy experimentando y mira lo que ellos encuentran en la crisis. Verso 14. Invocan al Señor. ¿Se dieron cuenta que es con mayúsculas el Señor? Ellos estaban tornándose de sus dioses al Dios verdadero. Y mira lo que dijeron. Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos. Ahora por causa de la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Y esa máxima, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Amén. Qué profundidad de oración, ¿no les parece? Qué profundidad de oración de estos hombres paganos, perdidos en sus dioses y encuentran al Dios verdadero en medio de la tormenta. O podríamos decir mejor, Dios les encuentra en medio de la tormenta que Él desató. Dios les encuentra en medio de la tormenta que Él mismo desató. Tiran a Jonás al mar. Dice el texto que cesó la furia del mar. Y viene el tercer temor de estos hombres. Aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿No les parece tan interesante este cambio de estos hombres? Marineros que tienen un cambio tan profundo en medio de esta crisis. Y un Jonás que continúa en su frialdad, que continúa en su indiferencia. Hasta las palabras que él menciona son como palabras tan desobligantes, ¿cierto? Yo soy hebreo, creo en el Dios del cielo y de la tierra, del mar, y ya. Este primer momento, yo quiero invitarte a reflexionar. Si el Señor te está mostrando que todo eso en lo que estás confiando te está fallando. Si el Señor te está mostrando que estás en una crisis, cualquiera esta sea, aún de género, y necesitas venir a Él, confiar en el Dios verdadero. Este texto le muestra a estos marineros que se necesitaba un sacrificio para ser salvados. En este caso fue Jonás lanzado al mar. No muere. Pero tú verás que en el Nuevo Testamento se menciona de alguien que también estaba en una barca. Lo puedes leer en Marcos 4. Fue lanzado no a un mar, fue lanzado a las profundidades de las tinieblas para rescatar a todos aquellos paganos que día a día nos levantamos con tantos ídolos para decir, confía en el único Dios verdadero, descansa en el único Dios que es digno de alabanza y adoración, que envió a su Hijo Jesucristo para rescatarte, para salvarte de tu miseria espiritual y mostrarte quién es el Señor. Pero hay una segunda perspectiva.
tal vez algunos nos identificamos con este Jonás acá. El relato menciona que Jonás tiene este llamado tan claro, tan específico: ve a Nínive. Un escritor mencionó que lo que le dijo el Señor a Jonás era como si le dijera el Señor a un judío que fuera a donde los nazis, si conoces la historia, a pregonarles el perdón del Señor. O como si en nuestros pueblos el Señor levantara a uno de nuestros hijos a que fuera a predicar el evangelio a los violentos. Nuestra nación tiene gente violenta. ¿Qué dirías tú si el Señor levanta a uno de tus hijos para que vaya y predique el evangelio a estas personas? ¿Qué dirías tú si el Señor te llama a ti? ¿No les parece que en este momento cobra un poco de sentido la respuesta de Jonás? Seamos honestos, Señor, yo voy a ir a hablarle a esta persona que me hizo daño, que le ha hecho daño a mi familia, que le ha hecho daño a mi tierra. Señor, ¿tú quieres que yo vaya y les predique el evangelio? Señor, lo que yo quiero es fuego. Señor, acábalos. Seamos sinceros. Si una persona te ha hecho daño, el Señor te dice: es a ese mismo al que quiero salvar. A través de ti. ¿Qué harías tú? El texto nos muestra que Jonás huye desobedientemente. El profeta que conoce al Señor huye desobedientemente y lo muestra de una manera tan clara en este pasaje. Verso 3 dice que desciende a Jope. Luego se va, y ¿dónde lo encuentra el capitán? Abajo en el barco. ¿Y dónde termina Jonás en el capítulo 2, verso 1? En el vientre de un pez. No sé si te das cuenta que la desobediencia al Señor no nos eleva, nos lleva abajo. La desobediencia al Señor siempre nos lleva de caída en caída, cada vez más, de peor en peor, en peor, en peor. Jonás huye desobedientemente, pero huye hacia su catástrofe. El profeta desobediente, que sabe que la desobediencia lo lleva a uno a descender y descender y descender. ¿Te das cuenta que Jonás en este capítulo no ora ni un momento en medio de la crisis? Jonás escucha a los marineros orar en desesperación. Algunos piensan que tal vez Jonás estaba dormido porque estaba deprimido. Él no resistía el llamado que Dios le había hecho de ir y pregonarles el perdón al Señor. Jonás quería su destrucción. Si no me crees, escucha esta oración tan rara que hace Jonás en el capítulo 3, verso 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive. Capítulo 4, verso 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien tenga una teología tan clara y un corazón tan duro? ¿Se dan cuenta que podemos caer en ese error? De tener una teología tan correcta y una práctica tan pagana, tan dura, falta de misericordia, que no me importa lo que ocurre con los demás. Es un profeta cínico.
Los marineros desesperados y él durmiendo. Los marineros clamando y él muy tranquilo diciendo, láncenme al mar. Es irónica su teología. Jonás encarna el peligro de una ortodoxia sin pasión, sin compasión. Así que yo quiero, en segundo lugar, animarte a ti, querido hermano, querida hermana, que eres parte de esta iglesia, hermosa iglesia, que estás aprendiendo la Escritura, que estás conociendo doctrina, que estás aprendiendo teología, creciendo en la palabra del Señor, que te examines en esta mañana, que te revises. Yo he tenido que revisarme con Jonás, mi corazón, y preguntarle al Señor, Señor, ¿será que esto que he ido aprendiendo a lo largo de los años está teniendo realmente ese enfoque en encender mi pasión por ti? En responderte a ti, Señor, y a tu misión, a tu llamado, o sencillamente me estoy quedando como el teólogo o el cristiano o el pastor o el miembro de iglesia allí que conozco mucho, mucho del Señor, pero que en la práctica no lo reflejo. Jonás se nos presenta a nosotros para recordarnos que Dios tiene una misericordia más grande que la tuya y que la mía. Él es el Dios de toda gracia, pero que debemos tener cuidado con el orgullo religioso. Seguramente su pastor les habrá contado cómo en los últimos años han venido una oleada de ministerios, han llegado esas nuevas olas de la reforma, jóvenes que se han levantado bellos, jóvenes que están saliendo como de una mentira de iglesias no sanas, de trasfondos realmente muy difíciles. Nosotros venimos también de ese trasfondo. Pero saben que hoy en día tenemos que decirle a estos jóvenes, cuidado con el orgullo religioso. Si ese orgullo religioso es el que está imperando en tu vida, estás lejos, estás en Tarsis. Pero si el Señor está despertando tu corazón a su palabra, está haciendo encender tu corazón de pasión por un mundo perdido, aunque te cueste, querido Jonás, querida Jonasa, ve a Nínive. Nuestra obediencia es incompleta, por eso tenemos que mirar al verdadero Jonás. Cristo dijo en el Nuevo Testamento, ahí estaba alguien más grande que Jonás. 3 días estaría en la muerte y resucitaría para darle a su iglesia lo que la iglesia necesita, su obediencia perfecta. Tú no vas a poder obedecer perfectamente al Señor, pero no te quedes ahí, porque muchos nos quedamos ahí, Señor, sí, como tú obedeciste perfectamente, gracias, Señor. Amén. Y el Señor te dice, ve a Nínive. Ay, Señor, gracias, tú obedeciste perfectamente. Que vayas a Nínive. Pide el poder del Señor. Y aún con esa obediencia imperfecta de todos los creyentes, nos escondemos detrás de la obra del perfecto obediente que es Cristo. Y le decimos, Señor, nos cuesta. Es más, hoy es un día para decir, Señor, necesitamos arrepentirnos de la desobediencia por ver un mundo, por ver una Santa Marta con ojos muchas veces de Jonás y no con ojos como los del Señor, de misericordia y de amor. Por eso la última perspectiva que les quiero presentar esta mañana es la perspectiva de Dios. Mira qué bello es el Señor desde el verso 1 y 2. Él manda a Jonás y le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Aunque tú lo leas y digas, pero ahí donde está la misericordia, mira, la misericordia del Señor está en que Él manda a proclamar y le da tiempo a ese pueblo para que se arrepienta. Si no, lo hubiera podido destruir como Sodoma y Gomorra.
pero le da el compás de escuchar la sentencia del Señor. Aquí está ese paréntesis de decir, mira, Dios tiene un juicio contra ti, así que arrepiéntete hoy. Dios ha visto, dice el texto, ha percibido en su presencia la maldad de ese pueblo. Por eso envía a este hombre. Mira lo que dice Nahum, te lo quiero leer, capítulo 3, versos 1 al 4, acerca de Nínive, para ver si es que de verdad esa tierra era digna de ser rescatada, de ser perdonada. Ay de la ciudad sanguinaria, dice Nahum, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquidos de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. A esa descripción tan sanguinaria, a esa gente tan perversa es a la que Dios quiere salvar. ¿No les parece nuestro Dios un Dios de gran misericordia? No era Israel, era un pueblo pagano, el Antiguo Testamento. Aquí vemos al Dios que quiere salvar, pero también vemos al Dios soberano que orquesta todo para su propósito. Todo para su propósito. Todo aquí en Jonás es de acuerdo al propósito y plan del Señor. Así Jonás no quisiera someter su plan al propósito del Señor. Todo terminó como Dios quería. Mi hija me estaba preguntando, porque mi hija ha luchado mucho, la menor, con el viaje a Quebec y volverse misionera, y ella quería ir a estudiar periodismo, y Dios le ha ido cambiando como su vida. Ella, como todos los de la familia somos orgullosos, entonces ella quería ser una gran periodista, y entonces Dios le dio la gracia de hablar inglés, y finalmente ella quería estudiar algo de francés, y Dios le ha ido moviendo paso a paso. Y teníamos un diálogo esta semana acerca de la misión de viajar a Quebec y todo lo demás. Y yo le digo, mira, le digo negrita porque pues es la negrita de la casa. Le digo, negrita, mira, tú tranquila. Aunque tú te opongas a la voluntad de Dios, y eso es muy duro, pero es el texto y lo dice así, Dios te va a escupir a su voluntad. Vete para donde quieras. Muévete por donde sea, pero Dios va a resultar escupiéndote a su voluntad. Y aunque suene tan grotesco, si lees el texto esta tarde en la casa, podrías leerlo, te darás cuenta que es así. El pez lo escupe finalmente, ¿y qué hace Jonás? Va a Nínive, porque Dios es soberano. Todo lo obedece a Él. Todo, absolutamente todo. Cuando mires este gobierno, ¿tú crees que se le escapó de la voluntad del Señor? Cuando miras el mundo y las guerras que hay, tú dices, eso que me han dicho de Dios soberano no suena mucho por estos días. Cuando vives una crisis personal que no esperabas, ¿por qué a mí? Yo quiero animarte en esta hora que fijes tus ojos en ese Dios que todo lo obedece, hasta un cáncer. Todo, absolutamente todo, le obedece al Señor. Este pasaje nos muestra al Dios soberano, pero también nos muestra al Dios de toda gracia. No solamente el Dios de misericordia y que es amplio en perdonar, o al Dios soberano que todo es de acuerdo a su plan y su propósito, pero también el Dios de toda gracia. ¿Cómo es que estos marineros terminan convertidos? Ellos no lo esperaban. Pero ¿cómo es que Dios tiene tanta misericordia con un hombre como Jonás? ¿Ustedes creen que Dios pudo haber destruido a Jonás a la primera? ¿Se dan cuenta tanta misericordia que Dios tiene?
todo lo que Dios hizo, algo tan extraño y bizarro como que un pez lo trague y luego lo escupa. Algo tan raro como que salga una planta y le dé sombra, vas a leerlo al final, y entonces luego aparezca un gusano y se coma la planta. Algo tan extraño, tan pequeño y tan grande para un hombre que es tan duro de corazón, que se da cuenta que hasta las vacas ese día, cuando se proclamó la palabra del Señor, ayunaron. Léalo el capítulo 3. Es interesante eso, ¿no? Las vacas ayunando. Pero el Señor tenía gran misericordia con Jonás también. Como contigo y conmigo, hermano. Seamos honestos, si fuera por ponernos delante de Dios, si le hemos cumplido, si hemos sido obedientes a su llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, eso incluye Santa Marta, los pueblos de la costa, tenemos que decir, Señor, ¿no? Jonás y Jonasa. Pero para reflexionar y orar, esa misericordia que Dios tiene con los malvados como estos marineros y con Jonás, está para ti hoy. Y se ve de una manera muy plausible en Cristo. Estos hombres, escucha esta oración nuevamente. Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos. Ahora por causa de la vida de este hombre, no pongas sobre nosotros sangre inocente. ¿No le suena al Evangelio? ¿No le suena a que es el Señor mismo que dice, por causa de la vida de este hombre que es inocente, Cristo, ¿no nos tiene en cuenta a nosotros nuestros pecados? Se los pone a Cristo Jesús enviándolo a la cruz. Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que hermano y hermana, hoy puedes tener descanso y confianza que si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, tus pecados, todas tus faltas, tu desobediencia, tu dureza de corazón, insensibilidad, Dios la ha perdonado a pesar de quienes somos. En su cruz, por Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, quiero animarte a ver a Cristo como ese verdadero Jonás para Santa Marta, quien murió por todos aquellos que aún no conocen a Jesús acá. Y envía a esta iglesia y a otras iglesias bíblicas en la ciudad a que nos movamos a ir a esta Nínive. Yo no sé quién para ti es Nínive en este tiempo. Yo sí tengo claro quiénes son mis Nínive. A esas personas el Señor te está enviando hoy. Por eso quiero dejarte con estas dos aplicaciones. Si tú eres como Jonás, yo puedo decir que soy como Jonás y lucho con eso. Es un buen momento para pedirle perdón al Señor por la rebeldía del corazón, por huir de su llamado, por huir de su plano, pensar que podemos huir de. Y que hoy hagas nuevamente con el Señor una renovación de esa misión. Que tú vengas al Señor y le digas, Señor, cuando tú resucitaste, nos dijiste que fuéramos e hiciéramos discípulos de todas las naciones. Señor, me cuesta, te pido perdón por la desobediencia, pero heme aquí. Ayúdame. Yo quiero ir, Señor. Hay una canción que me ha rondado mucho la cabeza que dice, heme aquí, envíame a mí que dispuesto estoy. Mentira. Mentira. Señor, envíame a mí que me cuesta, que quiero huir de tu llamado, que mis planes los veo mejores que tu propósito, que mi vida organizadita
mi pequeño reino se ve mucho más bonito. Señor, no me lo destruyas, por favor. No envíes a mis hijos, no los saques de acá. Heme aquí, Señor, envíame a mí, que quiero huir. Heme aquí, Señor, envíame a mí, que quiero huir de tu propósito. Y haz todo lo posible, Señor, porque si en Jonás fueron 4 capítulos que se ve que fue el único que desobedeció, 70 años, 80 años, 50 capítulos, 60 capítulos, 70 capítulos, por Cristo podamos ver que Él te lleva a caminar pasos de obediencia y puedas ver en últimas que Cristo es el Señor soberano que hace misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero si tú vienes hoy por primera vez, y quizás estás como esos marineros, en la crisis, en el momento difícil de tu vida, tú estás enfrentando hasta un problema de enfermedad, no sé, lo que estés enfrentando, hoy en el nombre del Señor te invito a que escuches las palabras de Jonás, no la actitud. A que creas en el Señor del cielo que hizo el mar y la tierra y confíes en Él. En Cristo Jesús, su Hijo, que murió por ti en la cruz del Calvario. Y le pidas al Señor que te muestre cómo esos dioses, es más que te arrepientas hoy de que esos dioses o ídolos te han fallado y te seguirán fallando. Confíes en aquel que nunca te va a fallar. Cristo nunca te va a fallar. Oremos, hermanos.